Se desmorona el imperio francés. ¿Será eso cierto? Bueno, no hay mal que dure 100 años. El 26 de julio pasado fuimos informados de un golpe militar en Níger, país sin litoral mediterráneo, en el Sahara y el Sahel de África, como consecuencia de otros golpes militares que fueron sucediendo en países como Burkina Faso y en Malí. El golpe militar lo dio un general, Abdurrahman Chiani, que era jefe de la guardia personal del presidente elegido democráticamente, supuestamente, en Níger en años pasados. Y hasta el día de hoy el señor presidente derrocado todavía está en manos de los golpistas. Níger, ¿cuál es la importancia de Níger? Níger tiene una importancia sobre todo para Francia, porque Níger es uno de los grandes productores de uranio en el mundo y las estaciones nucleares francesas que producen la mayor cantidad de energía del país galo viene precisamente de un país como Níger. Esa es una línea de política que hay en esa sección de África, el Sahara y el Sahel, donde esos movimientos golpistas como en Burkina Faso y Malí lo que buscan es cierta o más independencia o independencia absoluta de la metrópoli francesa. Lo único que quieren, y en esa línea también entra el general Chiani en Níger, es que los europeos, sobre todo los franceses, se vayan y los dejen solos manejar los destinos de sus países. Níger era el último bastión, digamos así, seguro que tenía Francia en el África subsahariana y ahora no encuentra la manera de ver cómo revertir ese golpe de Estado porque el general Chiani y su gobierno no desea ni siquiera hablar con Francia. Precisamente en estos días pasados, más exactamente el 7 de agosto, llegó a la capital de Níger, Niamey, la señora Victoria Nuland. Victoria Nuland es una tristemente célebre subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que fue la que orquestó todo el golpe de Estado que le hicieron al presidente de aquel momento en Ucrania. Y Victoria Nuland llega el 7 de agosto con intenciones de hablar con el general Chiani, pero este no se digna en recibirla. Sí habló con varios generales, miembros del gobierno, pero no habló con el máximo líder. ¿Qué significa esta posición del gobierno de Níger? Pues no está muy interesado en hablar ni con Francia ni con los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en la región tiene mucho interés porque tiene algunas bases militares en algunos países donde son unas bases militares de máximo desarrollo tecnológico para detección de drones y espionaje, etcétera. Y tiene su personal militar, pero generalmente es personal militar que cuida estas estaciones, estas bases militares de alta tecnología. ¿Qué quieren los africanos? Los africanos, al menos este movimiento de generales golpistas, llamémoslo así, quieren simplemente que se retire Francia de la región y que los deje solo manejando el destino de sus pueblos y el destino de sus países sin tener que estar preguntándole a París por cualquier cosa. Recordemos que ese es un movimiento que se da en África francófona, porque miren esta cifra interesante, el 78% de los 27 golpes de Estado que se han dado en el África subsahariana han sido en países de habla francesa.
o excolonias francesas o el África francófona. Eso dice mucho. Entonces, por eso estamos viendo hoy día, de alguna manera, el desmoronamiento del imperio francés, que antes eran colonias dirigidas directamente, valga la redundancia, desde París. Hoy son colonias neocoloniales, igual dependen de París, y esos movimientos militares golpistas tienen esa tendencia política e ideológica de separarse de Francia. Hay algunos datos interesantes en estos países africanos. Por ejemplo, la presencia del grupo paramilitar de origen ruso Wagner, que ya hace muchísimos años anda por África, y en muchos de esos países son bienvenidos. Se dice que ya el grupo Wagner está ya en Níger, invitado por el gobierno, el nuevo gobierno, no se sabe, esos son simples conjeturas, pero no tendría nada de raro porque Wagner ya está en África hace mucho tiempo. Otro punto interesante es que el 27 de junio en San Petersburgo, Rusia, se llevó a cabo la cumbre África-Rusia. Como anfitrión jugó el papel Vladimir Putin, y existieron más de 40 delegaciones africanas a este encuentro. Allí Putin dijo que pues, condonaba ciertas deudas o ciertas deuda externa de algunos países de África, y el envío de cereales a África, a los países más pobres, de forma gratuita, y a los otros países que puedan pagar de precios bastante módicos. Esa es una política muy inteligente del señor Putin, porque en países donde la hambruna, países donde la pobreza cunde, cualquier regalo es bienvenido. Por eso vemos, por ejemplo, en las manifestaciones públicas a favor de los militares en Yemen, en Nigeria, vemos que además de apoyar a sus militares golpistas, el pueblo nigerino alza banderas rusas. Interesante eso. Y también vemos la manera como los pueblos africanos, en este caso África subsahariana, andan mirando otras posibilidades, andan mirando otro rumbo, andan mirando otros horizontes, y horizontes que lo lleven a una independencia, lleven a una mejor propuesta de sus mercancías a nivel mundial en el comercio internacional, para ellos poder de alguna manera tratar de salir de esa pobreza y de esas hambrunas, de esas falta de oportunidades que tienen sus pueblos. Los africanos parece que comenzaron ya a decir que ya no más colonialismo, ya no más neoliberalismo, o neocolonialismo, perdón. África empieza a buscar otros horizontes. Eso al menos esperamos. Esperamos que no haya una intervención militar, porque eso sería desastroso para África, más desastroso la situación en que se encuentra actual. Esperemos que todo sea y se haga por medio de sus diplomáticos, por medio de conversaciones, por medio de diálogo.